Hola, ¿cómo están? Vamos ahora a trabajar una de las etapas de la optimización de portafolios según la teoría de Harry Markowitz. En esta etapa vamos a seleccionar las mejores acciones de un conjunto posible para introducir esas mejores acciones en un portafolio. Según esta teoría clásica, las acciones que se introducen en un portafolio deben ser aquellas que tengan las menores correlaciones. De esta manera podemos trabajar de forma óptima la varianza del portafolio o la desviación típica o volatilidad del mismo, dado que las correlaciones menores harían que estas varianzas fueran menores en estos portafolios. Para el caso, vamos a trabajar un ejemplo con 10 acciones iniciales posibles, de las cuales vamos a seleccionar 6, solo 6 para un portafolio. Estas acciones deben cumplir que en conjunto presenten ellas las menores correlaciones entre sí. Para eso tenemos que contar ya con la matriz de correlaciones. Acuérdense que las correlaciones son valores que están entre -1 y 1. No son otra cosa que la estandarización de las varianzas respectivas. Obviamente ustedes pueden ver aquí que la correlación de una matriz consigo misma en su coeficiente pues es 1. La diagonal de esta matriz corresponde a ese valor 1. Teniendo esta matriz de correlaciones, vamos a establecer una matriz que contemple el hecho de que cada una de las acciones o de los títulos está tanto en la columna como en la fila. O sea, existe una función que nos debe relacionar lo que pasa en la fila y en la columna para hacer la selección. Entonces, en esta matriz de selección, nosotros vamos a tomar I por J. Pero bien, el punto es que vamos a colocar aquí unos valores tales que al final el procedimiento sea capaz de encontrar los mejores. Para ello necesitamos primero obtener una expresión que nos permita hacer esa selección. Como decíamos, aquí tenemos 10 títulos de los cuales solo vamos a escoger 6 para introducir en nuestro portafolio. Y vamos a colocar una expresión que nos diga en cada título si él va o no va en el portafolio, y esa expresión al final del procedimiento tiene que dar 1 si él va o 0 si no va. Vamos a iniciarlos todos con 1 y luego por un proceso de optimización vamos a eliminar los que no estén. Si nosotros tenemos aquí el total de ellos, pues será la suma de todos estos valores, que en este caso estarían tomándose los 10. Si se toman los 10, pues daría 10. Vamos a ver cuáles de ellos se eliminan. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la columna, la primera columna, vamos a tomar el título A. Y el título A va a tener inicialmente un valor de 1. Y esta expresión la podemos copiar en toda la columna. Y aquí lo que está diciendo es que cada uno de los títulos va a tomar el valor que se ha colocado acá. Por lo tanto, nuestra base, nuestro pivote va a ser esta columna de unos rojos que están acá. Pero fíjense que tenemos que relacionar no solo las columnas, sino también las filas. Entonces, en términos de fila, nosotros tenemos que hacer estos valores traspuestos aquí para que también den 1, pero que estén relacionados. La forma de hacerlo es utilizando la función transponer. Entonces, aquí vamos a colocar esta función y vamos a decir aquí transponer más transponer, y vamos a transponer todos estos valores. ¿Qué pasa con esta función? No nos coloca los valores, sino que nos coloca allí los, las relaciones que tienen estos valores. Después de que hagamos esto en la primera celda, seleccionamos todo el espacio, donde van a quedar los 10 valores, ahora traspuestos, le ponemos F2 para editarlo y le ponemos Control Shift Enter. Y con eso nos quedan los valores relacionados. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, si hacemos clic aquí, este tendrá un valor
que nos corresponde a este vector de acá. Pero fíjense que si nosotros cambiamos aquí el valor 3 de la celda vertical 3 por ejemplo, 3, inmediatamente se nos cambiará este. Por lo tanto, en esta forma, con la función transponer, lo que hemos hecho es relacionar estos valores de aquí con estos de acá. Estos valores en esta fila 21 tomarán exactamente los mismos valores que tomen los de la columna B, ¿correcto? Bien, una vez que tenemos eso, vamos a llenar estos con una multiplicación de el valor que hay en cada una de las celdas de la columna por cada una de las filas de la columna. Entonces, para eso vamos a utilizar la función mmult. Con la función mmult nosotros podemos multiplicar estos dos valores más mmult de, primero en mmult va el vector que es vertical, punto y coma, y luego el vector que es horizontal. Y entonces, como ya tenemos este valor, el resultado sería, aquí tenemos de esto, aquí tenemos una matriz, este vector sería una matriz de de 10 columnas, 10 filas por una columna. Lo vamos a multiplicar por un vector que tiene una fila por 10 columnas, el resultado sería una matriz de 10 por 10, por lo tanto, seleccionamos todo el rango. Le hacemos F2 y Control Shift Enter. Y con eso se nos llenan todos los valores. Claro, fíjense que en cada caso lo que hay es la multiplicación del respectivo valor que está en la correspondiente columna B por la correspondiente fila o correspondiente celda de la fila 21. Una vez que tenemos esto, pues sencillamente vamos a hacer la multiplicación de las dos matrices de tal manera que en cada uno de los elementos multipliquemos. Si este valor que hay en la celda es 1, lo multiplicamos por el respectivo valor que hay en esta matriz. De tal manera que si aquí tenemos un 0, este valor no entra, y si aquí tenemos un 1, este valor sí entra dentro de esta suma. Entonces, la función que nos hace esto es la suma producto. Suma producto de, y aquí vamos a seleccionar toda esta matriz y punto y coma, y aquí seleccionamos toda esta matriz. Cerramos y tenemos este. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sumamos todos estos valores que hay aquí, como están multiplicados todos y cada uno por 1, al sumar, primero multiplicándolos todos y cada uno por 1 y luego sumándolos, nos da 22,06. Esa sería la expresión del coeficiente de correlación sumado de todos los papeles. Ahora sí, lo que tenemos que hacer nosotros es minimizar esta expresión. Esta expresión la vamos a minimizar con nuestro solver. Entonces, fíjense que vamos aquí a tener un solver, llamamos datos solver, y en el solver pues nos va a decir cuál es la función que vamos a establecer como objetivo, que es esta de aquí, C33. Vamos a minimizarla. ¿Qué vamos a cambiar? O7 a O16 y O7 a O16 no es otra cosa que estos valores que hay aquí de unos. Y fíjense que estos valores, cuando se cambien, nos van a cambiar también las respectivas filas y columnas. Si un valor de aquí en el margen de la columna da 0, inmediatamente toda la columna se vuelve 0, y también opera lo mismo con las filas. Y las restricciones son que el valor O17, que sería este valor de aquí, debe ser igual exactamente a el valor P6 o P4, perdón, P4, que es el valor del número de acciones que nosotros queremos entrar. Y lo otro es que los valores que nos den acá deben ser binarios, deben ser valores exactamente ceros o unos. Vamos a poner que todos son variables no negativas, aunque con binario ya era suficiente. Y como aquí tenemos multiplicación de matrices, entonces la multiplicación de variables nos da valores no lineales. Porque aquí en esta matriz tenemos la multiplicación de una variable
y con una variable j, que de todas maneras están cambiando ambas acá, eso es una condición no lineal, por eso aquí tenemos que colocar el procedimiento no lineal. Una vez que lo tenemos, le damos aquí resolver y nos dice que la celda objetivo debe tener una fórmula. La celda objetivo aquí estaba como P4, por algún motivo se cambió, pero debe ser esta. Si cambiamos esa celda objetivo, tendríamos el que se demora un poco porque es un poquito, pero ahí dice que ya se encontró la solución, la aceptamos y ahí nos da el mínimo. Y fíjense que aquí tenemos ya algunos ceros, o sea, 4 ceros, porque teníamos 10 acciones inicialmente, de las cuales solo vamos a tomar 6. Entonces, al tener estos 4 ceros, ya podemos trabajar nuestra matriz definitiva de varianzas y covarianzas. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es, hagamos una copia de esto. Vamos en esa copia a eliminar todas aquellas informaciones que no nos van a servir en este momento. Y vamos a eliminar, por ejemplo, esta columna B, que tiene, esta fila B, que tiene 0. Vamos a eliminar la E, que tiene 0. También tenemos que eliminarla en la correspondiente columna eliminar. La E tiene 0, también eliminamos. Y la I y la J tienen 0, que las eliminamos. Eliminar, eliminar. Y aquí nos falta eliminar esta con 0, y estas dos últimas con 0. Y listo. Ahí tenemos 6 acciones y tenemos la matriz de varianzas y covarianzas de las acciones. Tal vez una cosa que podemos observar aquí es que esta es la suma de los mínimos coeficientes de correlación. Ahí están obviamente involucrados todos los coeficientes de correlación de la diagonal, que son los coeficientes de correlación de una variable consigo misma, de aquellas acciones que fueron seleccionadas. Si nosotros queremos saber los coeficientes de correlación de todas las acciones que no son o sea, de todas las acciones que son diferentes entre sí, pues tenemos que tomar este valor y quitarle los coeficientes de correlación de cada acción consigo misma, que serían 6. Por lo tanto, los coeficientes de correlación diferentes a las correlaciones de unas acciones consigo misma, que serían, en el caso de la varianza, las varianzas de ellas mismas, pues nos daría 2,45. Este es el mínimo valor de correlaciones para acciones distintas. O para todas las acciones, el mínimo valor es 8,45. Y con eso pudimos obtener nuestro objetivo, que era encontrar las 6 acciones de menor correlación para introducir en nuestro portafolio. Muy bien, espero que esta charla haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.